Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, aquí con mi amigo y hermano en Cristo, Luis Alfinger. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente interesante, las mentiras de los testigos de Jehová. Juntamente con los testigos de Jehová hay otras sectas muy mentirosas y muy dañinas. Y hoy vamos a estar hablando, mejor dicho, mi estimado hermano Luis Alfinger va a estar hablando y yo nada más voy a estar aquí de apoyo. En cualquier momento que él lo necesite, yo intervendré, pero él tendrá la batuta del programa. Así que mi hermano, un saludito para la audiencia. Bueno, muy buenas noches tengan todos los que vayan a ver este video, los que lo vayan a ver ya retransmitido. Saludo a todos los hermanos que lo vayan a ver por Facebook también. Y bueno, tenía tiempo que no nos reuníamos. Creo que la última vez no fue como hace 15 días o 3 semanas, más o menos, ¿verdad? Como 3 estaba semanas. Enfermo. Sí, estaba como enfermo. Me dio sí, una yo también me gripe. puse. Yo también estuve un poquito decaído, pero gracias a Dios que ya todo va mejorando y Sí. ya las cosas van a ir poco a poco mejorando, pues como tiene que ser con la ayuda del Señor. Amén, gloria a Dios. A veces creo que también es necesario pausar. A veces es necesario pausar, aunque sea 2 meses, 3 meses. Agarrar un espacio. Agarrar un espacio, un descanso. Sí. Sí, que fue lo que pensé yo ahorita. Entonces sí, podemos el punto de hoy, lo que pasa es que yo siempre soy así, siempre me gusta ir al grano. El punto de hoy es hablar nada más de un versículo, que es Tito 2:13. Y en ese punto es específicamente la parte donde los testigos de Jehová, ellos toman el final del versículo y ellos mienten de una manera descarada, que es lo que yo quiero explicar hoy, dando el argumento de lo que enseña la iglesia, o sea, las reglas de interpretación, y dando lo que es la enseñanza que ellos dan. Pero lo que ellos dan es algo simple también, o sea, en el sentido, aquí está una de sus ediciones, la estaba revisando hace rato. Esta es precisamente, esta edición que tengo yo aquí, esta es del 87. Yo he tenido varias. Yo no sé, yo tengo una suerte con eso porque me las regalan. Y aquí tengo una versión de la de nosotros. Mayormente yo utilizo la textual tercera edición. Ellos señalan mucho la Reina Valera. De todas maneras, la Reina Valera también es necesario usarla, la internacional, las Américas. Pero el punto no es las versiones. O sea, la mentira no es las versiones o el señalamiento de la Reina Valera. El punto es al revés. El punto es el señalamiento que ellos hacen en su versión, que es de una manera descarada, desagradable, antiética. Algo que me molesta, que yo venía debatiendo con ellos en los canales de ellos, algo que no voy a hacer más. Hoy voy a agarrar consejos de Pacheco, el que era gnóstico y ahora es anticatólico. Bueno, no sé, no quiero señalar a nadie, pero Pacheco dijo hoy que nosotros no deberíamos de ir a los canales de ellos. Es verdad, tiene razón. Yo porque me gusta humillarlos, o sea, suena feo, pero es la verdad, me gusta meterme en esos canales y humillarlos a ellos allá, en su propio gallinero o en su propio ring de pelea. A mí me encanta eso, pero no lo voy a hacer más. Yo dije que no voy a debatir más con ellos hasta que de verdad no presenten un buen argumento o un buen debate o un buen debatiente, sería lo mejor. Es más, me voy a negar a debatir con universitarios porque también no tienen nada. Dicen los mexicanos, no traen nada en el morralito, dicen los mexicanos. Entonces, en lo que es el versículo, aquí es Tito 2:13. Teníamos tiempo que no hacíamos videos, pero aquí voy a ir como que más gradual, porque yo quiero que este tipo de material o de este tipo de enseñanza se entienda mejor, porque cuando yo lo estuve aprendiendo hace años, yo lo aprendí porque
tenía que debatir con Alex Serrato, y Alex Serrato es un unicitario que utiliza esto, pero gira hacia lo que son los unicitarios. Aquí al revés. Aquí es a lo que son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, mientras que los unicitarios tienen que negar la persona del Padre y la persona del Hijo. En Tito 2:13, el versículo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la parte de abajo, en esto sería la cláusula, esto se le llama la última parte, la última cláusula, y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Aquí se le llama al Señor Jesucristo de esta manera. Se le llama gran Dios. Aquí se le llama al Señor gran Dios. Ahí se le está llamando al Señor gran Dios. Tengo que explicarlo porque es el contexto de lo que me pasó, porque estoy haciendo esto. No acostumbro a hacerlo, pero mucha gente que me lanza piedras y Dios mío. Por ahí anda Daniel Hernández haciéndome videos. Por ahí anda, no te voy a responder. Me ha hecho 4 videos. Ahora anda peleando con el otro venezolano. Él le fascina discutir con venezolanos. Anda peleando ahora con el monarquista dinámico Urrutia. Eso no vale la pena porque él no utiliza hermenéutica. Él no sabe teología. Los dos, ninguno de los dos sabe teología. No saben lo que es teología sistemática. Entonces, ¿por qué digo venezolano? Porque se la pasa discutiendo con Ángel García, busca discutir, que ya sé que no lo va a hacer, con el hermano Wisto Medina. Ahora anda discutiendo con Urrutia, que también es venezolano, y haciéndome videos a mí. O sea, xenofóbico, pero no importa. Entonces, en este punto, ellos, los monarquistas dinámicos, que son los arrianos, que ellos dicen que no son enoteístas, me estoy alargando en eso porque sí lo son, porque ellos tienen que admitirlo. Ellos no respetan las reglas de la gramática. Estoy hablando de reglas en griego que se utiliza en el griego bíblico del Nuevo Testamento. Esta regla se llama la regla de Gram-Bricha. Cuando se habla de la regla de Gram-Bricha, se tiene que tener en cuenta que son 6 reglas. En lo que es Tito, esto es sencillo. En lo que es Tito 2:13, la fórmula es esta: artículo, sustantivo, que puede ser adjetivo, como puede ser adjetival o como participio. Escúchese, artículo es el gran Dios, ¿verdad? Sustantivo, allí no viene artículo. ¿Qué es lo que hacen los testigos de Jehová? Colocan un artículo, una preposición, en este caso. Después un sustantivo, esa es la fórmula. Cuando ahí se lee en griego, ahí, así sea el interlineal de Tischendorf, el de Francisco La Cueva, el de la costarricense, la mexicana que estudió en Costa Rica, que ahorita no recuerdo el nombre, ahí no hay artículo. Ahí no hay artículo. Entonces ellos colocan, utilizando mal la fórmula, y es más, ellos niegan las reglas. ¿Cuáles son las reglas? La voy a leer parafraseando. El arrianismo monarquista dinámico dice que Jesucristo no es Dios. Entonces, a la lógica, ellos tienen que negar que a Jesucristo no se le llama gran Dios. Ellos tienen que negarlo. En griego sería así: tú megalo, theos, que es la conjunción. Ahí es, en español sería y. Eso es un copulativo, una conjunción copulativa. Ahí que lo que ellos colocan, los testigos de Jehová, en su versión, que yo la tengo aquí, y yo voy a decir lo que ellos hacen en varias versiones. Ediciones, perdón. Sí, eso sería ediciones, porque es una sola versión. Ellos colocan un corchete en algunas ediciones, un corchete, y encierran una preposición de, para decir que aquí automáticamente se está hablando de 2 personas. O se está hablando del gran Dios, que es el Padre, y se está hablando de el Señor Jesucristo presentándose aquí como el Salvador. Soteiro
Jesús Cristo en griego. Entonces, al colocar el artículo, el artículo sería él en el otro versículo que es paralelo a este gramaticalmente, que es 2 de Pedro 1:1. Allá ellos colocan el artículo él. O sea, estos no respetan porque en griego, o sea, en los interlineales, no hay preposición, no hay de, no hay del, no hay él, no hay nada de eso, no hay artículo, no hay preposición. Entonces, eso que ellos hacen está muy mal. Allí fue donde ellos les dolió, porque en lo que yo vi de los comentarios que acabo de revisar en YouTube, a mí se me está señalando porque yo ataqué fue a la organización. Yo fui con esa idea. O sea, yo investigué y no ataqué solamente el argumento, sino la organización en sí por esta mentira. Y entonces ellos dicen, pero es que tú estás atacando a la organización, pero es que están mintiendo, porque si ahí no hay artículo, si ahí no hay preposición, no la coloquen y ya. No sean mentirosos, no sean falsos. ¿Sabe lo que ellos hacen en esta? Colocan, lo que pasa es que tiene la letrica muy chiquita, mire cómo la tiene. Colocan una I o una L así, dentro de una, así como dentro de un corchete así, lo colocan al lado de la preposición de o del artículo el, cuando es 2 de Pedro 1:1, que trae la misma fórmula de Tito 2:13. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es la falsedad? ¿Cuál es la...? Mire, en ese debate que yo tuve, un hermano me dice, oye hermano, pero no discuta. Al final se dañó el debate porque el muchacho hizo todo lo posible para que yo me molestara. O sea, me atacó con ad hominem y yo simplemente, como lógico, yo estoy dentro de su canal con un moderador que era de ellos, yo le decía, ve el argumento, no me señales. Ellos creen que porque ellos hacen así, yo estoy hablando de ese tipo de señales, estoy hablando de los ad hominem. O sea, tratando de desviar también con otro versículo cuando mi versículo era este, en el debate. Entonces, si estás mintiendo o están ustedes mintiendo, nótelo, o sea, sea serio, quítese las gafas, quítese la venda. Dice Dani Wallace, el gramatólogo, que en este caso sería nuestro erudito del siglo XXI, al nivel de A.T. Robertson del siglo XX, dice Dani Wallace, en su libro en inglés de Beyond, más allá de lo básico, de Beyond the Basics, ¿no? Él dice, cuando el copulativo, que es la conjunción, en este caso sería I, o sea, se escribe kai, pero se pronuncia que para que no me regañen los profesores de griego, los que me dan clase, no me vayan a regañar, se pronuncia que, porque ahí hay un dictongo. Entonces dice que conecta al sustantivo, o sea, en este caso, y al gran Dios y Salvador Jesucristo en español. Del mismo caso, ahí los dos casos son genitivos, porque un testigo de Jehová en Facebook me escribió, ¿qué caso es? Y yo, es que nadie está negando que son los mismos casos, porque eso va dentro de las reglas de la gramática también, eso va más adelante, pero ya lo voy a decir. Entonces, cuando estamos hablando de dos genitivos, que son los casos en griego, que son 5 casos, pero en este caso sería genitivo los dos sustantivos. Entonces dice, de descripción personal, el artículo va antes del primer sustantivo, el gran Dios. Entiéndase de esa manera, así como ellos mienten también con el artículo definido en Juan 1:1, que no existe. Y ahí se vuelven enoteístas y lo niegan. Que yo en 2 debates se lo dije, son enoteístas ustedes. Y después me tocó debatir con un enoteísta, ellos buscando la manera de humillarme, como para que yo supuestamente dijera que sí, que la Biblia, los judíos son enoteístas, los que escribieron el Nuevo Testamento. Enoteístas son ellos. Entonces, dice aquí,
Este último, el segundo sustantivo, o sea, no el primero, el gran Dios, el Salvador, no lleva artículo. O sea, no dice el Salvador, no lleva artículo. O de el Salvador, no, del Salvador tampoco lo lleva, no. En griego no lo lleva. Entonces, en el segundo, quiere decir que tiene relación. Tiene relación con el primer sustantivo. Esa es la regla. Es la misma persona. Se está hablando de la misma persona. ¿Quién es la persona que se viene hablando ahí? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, es decir, denota una descripción del primer sustantivo que es personal. Este puede ser el mismo oficio, dignidad, o sea, aquí estamos hablando de los atributos, las cualidades, porque la gente, iba a decir, o es estúpido o no entiende, cree que nosotros estamos hablando de dos dioses. O sea, cuando estamos hablando de personas, no estamos hablando de que son dos dioses. Una cosa es dos personas y otra cosa es dos divinidades. Son cosas muy diferentes. Y esto se tiene que repetir porque siempre la gente viene con esa misma falacia de muñeco de paja. La regla dice de este tipo de tema que no puede ser impersonal. O sea, no puede ser impersonal, no puede ser plural. Voy a colocar un ejemplo que me vino a la mente. El presidente y líder de la nación. Está hablando de la misma persona. El presidente y líder de la nación. Se está hablando de la misma persona. Ahora, si yo coloco, como hacen ellos, el presidente y el líder. El presidente y líder de la nación es una sola persona. Escúchese, los testigos hacen que sean dos personas, que sea el padre y el hijo. Y aquí es donde viene el argumento que se les tiene que presentar cuando uno escucha este tipo de payasadas. Como ya yo dije, hay otro punto. Son 3 puntos aquí que hay que tener en cuenta. No puede ser nombre propio. O sea, no puede ser Pedro y Pablo, porque por lógica son dos personas diferentes. No puede ser nombre propio. ¿Se entiende? Entonces, tampoco puede ser plural. Ellos, los salvadores, los dioses. No puede ser plural. Entonces, la regla está fácil. Ellos tienen que, conociendo yo la regla, o sea, son unos tramposos, porque ellos saben que la regla existe, pero conociendo ya la regla, ellos tienen que hacer todo lo posible para quitarle ese gran Dios a Jesucristo, que sería el tema donde el muchacho quería llevarme, porque el muchacho con quien yo debatí, él colocó en el título, y yo le dije, eso tú no lo tocaste conmigo. Él colocó en el título del video, en su canal, que supuestamente yo nunca mostré un versículo que le llamara gran Dios a Jesucristo. Se le está llamando gran Dios a Jesucristo allí, en Tito, automáticamente, y existen paralelos gramaticales. Entonces él decía, no, tú tienes que demostrarme que se le está llamando el gran Dios a Jesucristo. Se le está llamando ahí en Tito. Entiende la regla. Al finalizar el versículo, hay una aposición. ¿Verdad, Daniel Hernández? ¿Verdad? Que a ti te gustan mucho las aposiciones. Yo veo tus videos, yo nunca te he bloqueado, pero yo no voy a caer en eso. Que mandas a tus alumnos a buscar videos míos para tú después criticarlos allá en tu canal. Entonces, hay una aposición. Es una construcción gramatical que nos ayuda bastante aquí porque está identificando quién es ese gran Dios. O sea, se le pregunta al versículo, esa construcción gramatical es quien define de quién se está hablando. O sea, está aclarando quién es ese gran Dios. ¿Quién es ese gran Dios? Jesucristo, el Salvador, Soteiro, Salvador. Entonces, cuando se le pregunta también, ¿y el gran Dios? ¿Quién es? Jesucristo. De eso trata. Habla de identificar. Habla de que esto se tiene que identificar también por contexto. Algo que ustedes no saben, ¿verdad, muchachos?
los que supuestamente saben mucho gramática en griego, pero nunca utilizan los contextos. Dicen que las reglas de interpretación son allí en los institutos bíblicos básicos. Pero es que las reglas del contexto se tienen que usar, ¿verdad? Urrutia, si es que llega a ver este video, ¿verdad que se tienen que usar las reglas de interpretación? Yo en un debate de la Unión Hipostática le demostré 7 libros de hermenéutica que yo tengo a Urrutia. Así se lo mostraba. 7 libros de interpretación bíblica. ¿Sabes cuál es la más básica? La Biblia se interpreta ella misma. El contexto se respeta, el contexto literario. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente dice así, el de Tito 2:14. El versículo siguiente dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El contexto no me está hablando del Padre, testigo de Jehová. El contexto nunca presenta en las cartas de Pablo, nunca presenta a un Padre como redentor. La pregunta que yo le hacía a este muchacho era, ¿cuántos salvadores tienen ustedes? Él dice que tiene 2 salvadores, que tiene a Yahweh y tiene a Jesucristo. Es un solo salvador, hijo. ¿Entiende? Bajo naturaleza. Nosotros tenemos un solo Dios. Eso no nos hace ser solo Jesús unicitario. Porque nosotros, los que creemos en la Trinidad, monarquistas dinámicos, oye, estoy haciendo muy fuerte hoy, me voy a tener que reír. Nosotros creemos que existe un solo Dios multipersonal. Nosotros tenemos una línea, escúchese bien, una línea en la que sí dentro de la Trinidad existe un solo Dios. Ustedes como cabezadura creen que son 3 dioses. O sea, se les repite. Cuando se habla de un solo Salvador, se está hablando de un solo Dios Salvador. No pueden existir 2 dioses salvadores. Eso es enoteísmo. ¿Qué es enoteísmo? Tienen a un Dios aquí grande y a un montón de diosesitos, ángeles, con Jesucristo, como que Jesucristo estuviera allí con los angelitos saltando. O tienes un solo Salvador, o tienes 2 o 3. Ellos creen que porque se le llama a los ángeles en un salmo, dioses, y a los jueces, yo lo expliqué en el debate que tuve con Tito el español. Eso es irónico. En Juan 10, cuando se lo dice Jesucristo a los fariseos, se lo está diciendo bajo ironía. Tú eres creo que te la pasas por allá también con los videos de Luis Obel, ¿verdad? Dios te bendiga, mi hermana. Sí, yo debatí Romanos 9:5. Hay una oposición en Romanos 9:5 también. Exactamente. Lo que pasa es que Romanos 9:5 es más complicado. Yo veo más sencillo Tito 2:13. Yo lo veo más sencillo, porque en Romanos 9:5 hay que explicar bien la cláusula y la oposición y todo esto. Pero allí hay una aposición que me está dando a entender que Jesucristo es Dios, que se está hablando de los patriarcas. Bueno, no me quiero salir del tema. Sería para explicarlo otro día. De Romanos 9:5 sí se le llama a Dios a Jesucristo y ellos lo niegan. Entonces, miren esto bien. Escúchese esto de los testigos de Jehová. En 1965, esto me ayudó el hermano Fabián. Él se la pasa en los foros de Facebook detallando, sabe también un poquito griego, así como yo. No es que sabemos mucho, pero sí conocemos el área un poco, gracias al Señor. Y voy a nombrar al que me introdujo en esto, que fue el hermano Winston Medina. O sea, él fue el que oye, me introdujo en el área y técnicamente me ayudó, pues. Ahorita veo clases con el hermano Edwin Bravo. Tengo que nombrar costarricense nicaragüense. Bueno, allí, en 1965, los testigos de Jehová colocaron unos corchetes. Después, yo tengo aquí anotado, en 1987, quitaron los corchetes y colocaron una rayita, una L, una I, yo no sé qué era. Allí está.
con la palabra, la ley de, la preposición de, y colocaron allí al lado de la preposición ese símbolo. Después, en lo que es 2019, volvieron otra vez a colocar los corchetes. Pero ¿qué pasó? Aquí hay algo. Yo tengo entendido que, porque yo tengo años estudiando los testigos de Jehová, lo que pasa es que me alejé un poquito de ellos porque son como las moscas. Cuando uno los ataca, me aparecen por Facebook, me aparecen por Messenger, me aparecen por WhatsApp. Son horribles, parecen una trulla de abejitas picando, pero de abejitas demoniadas. Entonces, ellos, creo que era Nathan North, su segundo, después del juez Rutherford, Nathan North, su segundo presidente, fue el que se puso a inventar estas Biblias. Fue el que se volvió loco y dijo, vamos a colocar esto, vamos a hacer esto. Ellos manejaban un interlineal. El interlineal que ellos manejaban se llama, en inglés, se llama el diágolo enfático. En español, significa en español. Pero lo curioso, ellos lo manejaban en inglés, ¿no? Lo curioso es que en este tipo de interlineal que ellos manejaban desde el año de Charles Russell, estamos hablando de los 30 años después de los adventistas. Los adventistas comienzan con Miller porque ellos son salidos de los adventistas. Y siquiera lo desmienten, eso está en la historia de Eclesiástica y todo. En la caída de los adventistas, con la caída del advenimiento de la segunda venida de Cristo fue en 1842. Pónganse que en 1870 Charles Russell hace la Torre del Vigía, la famosa Watchtower. Desde esa fecha hasta 1950 hay 80 años, ¿verdad? O 90 años. Ellos compran los derechos de este interlineal. Ese interlineal no coloca absolutamente ningún corchete, no viola las reglas de interpretación de Grand Bretagne. Ese interlineal no tiene lo que sus ediciones tienen hasta 1951, que aparece este sujeto inventando locura y colocando corchetes y colocando un artículo por allá, un artículo por acá, una preposición por acá, negando la deidad de Cristo. Claro, la negaban antes, pero ya cuando ven que su religión, su secta, perdón, está creciendo, vamos a hacernos una Biblia. Hay un hermano, el hermano Carlos Reverón, también te voy a nombrar, mi hermano. Voy a nombrar hasta Johnny Sawyer, que me ayudó bastante con el software Logo. Que en el software Logo uno puede encontrar todos estos libros que son complementarios y ayudan uno bastante. Bueno, el hermano Reverón me notificó y me corrigió que sí existe una versión unicitaria. Yo no sabía. Yo pensaba que las únicas versiones unicitarias eran los nazarenos y las locuras estas del códice real, que ellos son unicitarios, pero no solo eso. Él me notificó que sí existe una versión unicitaria, tanto así que el mismo Alex Serrato, que viene siendo uno de los mejores apologetas de los unicitarios, niega que existe y él mismo las critica. Así será de mala. Así será de mala. Ahora, ¿cómo se defienden ellos? Porque lógico, yo estoy haciendo aquí un video y ellos van a decir de mí que yo estoy mintiendo, que yo salí peleando. Ya yo tenía ese debate listo, porque yo di muy buena argumentación y nunca se me tocó la argumentación. Ese debate lo pasé el hermano Percy, cuando él quiere lo pasa para acá, para este canal también. Por cierto, me sacaron del debate al final y trataron de bloquearme el video que era mío, porque yo aparezco en el video. Cuando el muchacho se defiende es con 1 Tesalonicenses 1:12. Ya eso yo lo sabía. ¿Qué pasa? Que yo estoy esperando más versículos. O sea, yo estoy esperando, como siempre, que me bombardeen con varios versículos. Versículo tal. Él solo agarró unas versiones donde aparece supuestamente la preposición de, que ellos también usan, y él me nombró unas 5 versiones, que nada más las conocen en su casa, le dije yo. Bueno, esa gente nada más la conocen en tu casa, porque, me nombró Barclay. Pero es que Barclay es teólogo liberal. Son monarquistas.
los teólogos liberales son monarquistas. Cortada esa argumentación, o sea, refutado, se le diría así. Ahora, él saca segunda Tesalonicenses 2:12. Aquí yo le respondí rápido. Tienes que entender que existen variantes. Ellos no entienden eso. A mí me dio lástima porque van a un debate y no estudian. Van a un debate y no se culturizan, o sea, van es nada más leyendo lo que dice la organización allí en la página de la organización de la Watchtower. Ahí dice, igual los adventistas, leyendo lo que dice Elena White. Ahí dice, o sea, ahí dice que Adán y Eva guardaron días, ahí lo dice. Ay, ¿dónde está eso, muchachos? No lo sé, pero ahí lo dice. Yo lo he leído, alguna vez lo leí. Ay, Dios mío, eso es de los adventistas. Ahora, él me saca este versículo y yo le respondo, hay variantes. Entiendan algo, por si acaso no entienden que son variantes. Hoy en día se manejan muchos manuscritos. Cuando yo digo variantes, yo no estoy anulando la palabra de Dios, porque eso fue lo que él respondió. Entonces quiere decir que la palabra de Dios allí está mintiendo, o su versión está mintiendo. Cuando yo digo variantes, es que nosotros vamos al Nestle Aland. Ahorita creo que está en la edición 27. El Nestle Aland en inglés dice las variantes que existen en los versículos. ¿Entiendes, hijo? Yo sé que tú no crees en nada de eso, pero tu versión, supuestamente, en 1967, me lo dejé grabado, dijo una atalaya, una de sus revistas, que esta versión era literal y que no era dinámica. Dinámicas son las versiones que nosotros usamos, como la Dios habla hoy, por ejemplo, es dinámica. Cuando hablamos de una versión literal, quiere decir que tú tienes que respetar automáticamente si ahí no hay artículo o preposición, porque me estás hablando de una transliteración que tiene que ser casi el original del griego. No le metas eso mismo. Entonces yo le estoy explicando, hay variantes, y Danny Wallace en su libro lo dijo. Respectivamente, él nombró Hechos 20:28, o sea, Danny Wallace, y Judas 4. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que en un manuscrito, para que se me entienda mejor, si yo no lo he revisado, pero vuelvo y repito, yo no tengo el Nestle Aland, tengo tiempo que no veo un Nestle Aland. O sea, si yo reviso el Nestle Aland, él me va a decir las variantes. En una variante puede ser que aparezca un artículo, como en otra variante puede ser que no. ¿Entiendes? Y los eruditos, los gramatólogos, como ustedes no lo respetan, pero ellos van a llegar a su conclusión. ¿Me entiendes? No de colocar aquí un corchete y yo quiero colocar ahí de, o él, o un. Es una hipocresía, es una falta de respeto. Le sale lo que dice Apocalipsis al final, que el que le coloque la palabra de Dios será condenado. Bueno, hay algo importante. En lo que son los nombres, se tiene que entender, ya os dije un principio, algo que me faltó. Se tiene que evaluar que sea del mismo caso, mismo género y mismo número. Mismo caso. Estamos hablando aquí del mismo caso que he nombrado, que era el caso genitivo. Mismo género, femenino o masculino. En este caso, masculino. Mismo número. Si son 2, si son 3, si son 4. En este caso, no podemos, según la regla, hacer plurales en los sustantivos o en los adjetivos, adjetival o lo que allí se está tocando como persona. ¿Entiendes? Entonces, si es de esa manera, eso se tiene que respetar porque son las reglas de la gramática griega. Mira, cuando se habla en el sentido de nombre, se coloca lo que es el Señor Jesucristo como un nombre porque tiene propiedades de nombre, porque se volvió repetitivo en las cartas de Pablo. Cuando se vuelve repetitivo, quiere decir que los gramatólogos visualizan y dicen,
el Señor, Kyrios Jesús Christus, es nombre por las propiedades, un título con propiedades de nombre. ¿Se entiende de esa manera? Entonces, hay versículos, él me utilizó proverbios. Leyendo el proverbio, yo me reí, porque él dice, Jehová y el rey, o al rey. Yo, hijo, pero es que tú estás diciendo que al rey tiene artículo. La regla dice que no puede tener segundo sustantivo, no puede tener artículo. Métete un tiro, no entiendes la regla. Me provocó fue decirle, no la entiendes. Y me reí, yo me reí, o sea, el rey, o sea, estás colocando el segundo sustantivo con un artículo. Ni siquiera revisé si tenía artículo o no, porque de verdad, él mismo lo dijo por su boca, al rey. Y, si vamos a lo que es los prejuicios teológicos, esto se coloca, además de ser una exegesis, ni siquiera exegesis, porque no se respeta la regla de interpretación. ¿Quiénes son los dos salvadores? Yahweh y Jesucristo. O sea, el Padre y el Hijo. Pero el Padre no murió en la cruz. Que lo diga aquí los universitarios, el Padre murió en la cruz. El Padre no murió en la cruz. Estamos hablando de la persona de Jesucristo que fue el Redentor, que fue el que murió en la cruz. Y era Dios muriendo en la cruz, ya te lo explicaron. Te lo explicaron Carlos Veloz, te lo explicó el doctor Enuel, allá en el canal de Barragán, te lo explicó hermano Pérez, y no sé si vio ese video. Le explicaron a esta gente que Dios murió en la cruz. Se lo tuvieron que explicar. Había como 200, 300 personas escuchando al doctor Enuel y haciendo así con la cabecita. Sí, murió en la cruz. Ya eso nosotros lo habíamos explicado aquí. Todo eso lo hemos explicado. Y hemos hecho como 150 postulaciones en Facebook. Y entonces, sí. Dios murió en la cruz, Dios murió en la cruz. Quedo loco con lo que veo en YouTube a veces. Quedo asombrado. Volviendo a nuestro tema. Los prejuicios teológicos de los testigos de Jehová colocan automáticamente en lo que es Tito 2.13, colocan en la preposición como dando a entender de que son dos personas diferentes. Cuando se le pregunta bajo contexto, ¿quién fue el que murió en la cruz entonces? Porque en la segunda, en lo que es el contexto, me está hablando de un redentor. Y el único redentor, me faltó algo también allí. El único que se manifiesta, según el versículo, en su venida, es el Hijo, es el Redentor Jesucristo. Es el único que se manifiesta. Cuando se utiliza la palabra en su venida, la palabra manifestación, se está hablando de Jesucristo, no se está hablando del Padre. Entonces, si se está hablando de Jesucristo en el versículo, que se está hablando, creo que la palabra se me fue de la lengua, lo que es la palabra en griego manifestación. Se me olvidó la palabra, pero lo cierto es que cuando se habla de esta palabra en Tesalonicenses, en estos versículos que habla de la segunda venida de Cristo como manifestación, se está hablando es del Hijo, no del Padre. Entonces, atestiguillos, y disculpen, no se ofendan, pero no inventen, no coloquen ahí artículos, no coloquen ahí preposiciones, no sean mentirosos, no sean falsos, no sean deshonestos, fue lo que yo le dije a este muchacho. No sean deshonestos, no cambien a los títulos de los videos, no hagan eso, sean honestos. O sea, si ustedes están notando de que allí se está haciendo algo deshonesto, quédese callado y analice si es mentira o no. ¿Es mentira lo que yo estoy diciendo? No, sí, es mentira, porque no te creemos, porque tú eres feo, porque no me agrada. Eso es algo importante. En los debates no gana el que habla más bonito, no habla el más simpático. No. En los debates gana el que presenta mejor argumentación y sobre todo quien derriba la argumentación. ¿Entiendes? No, es que no me agrada como tú hablas. No, es que tú no te viste con corbata. En los debates no gana eso. En los debates gana, y lo digo de una manera, suena un poquito arrogante, pero es que es la verdad. Creen que gana es el que se peina más bonito, porque habla más bonito. Siempre me aparecen los dispensacionalistas, lo que estábamos hablando hace una hora, hermano Percy, siempre aparecen diciéndome eso. Es que la voz tuya me cae mal.
Importa es el argumento. Lo que yo acabo de presentar es lo que importa. Si el argumento mío no es bueno, ustedes tienen que hacer lo posible por derribarlo. Culmino con esto. Esto lo presentó el hermano Winston Medina en el canal del hermano Enuel. Maravilloso video. El hermano presentó los paralelos gramaticales. Género, número y caso. Lo único que cambia es Kyrios por Theos. Segunda de Pedro 1.1. Segunda de Pedro 1.11. Segunda de Pedro 2.20. Y segunda de Pedro 3.18. Los testigos de Jehová utilizaron segunda de Pedro 1.1 y colocaron un artículo, pero en los demás versículos no colocaron artículo. Así son. Sí, exactamente. No, después de la cadena de debate que tuve, yo debatí Juan 1.1. Debatí Juan 1.1 ya 3 veces, con unicitarios 2 veces y con testigos va una sola vez, como monarquista, dinámico. Después debatí Romanos 9.5. Quería seguir debatiendo, pero es que no se puede. Porque es que me bombardean mandándome audios, insultándome, buscando la manera de que yo los ofenda para ellos utilizar mis audios y después decir que yo los estoy utilizando. Pero es que quédate refutado, chicos. Busquen diría Ángel García, busquen el colirio, la morgue, búsquenlo, ya, vayan a enterrarlo, ya. Si se utiliza estos paralelos gramaticales, ¿por qué ustedes, testigos de Jehová, colocan los artículos, así como hacen en Juan 1.1, o colocan la preposición de o del en Tito 2.13 y en segunda de Pedro 1.1, teniendo la misma fórmula? ¿Por qué ustedes no hacen lo mismo en los demás versículos que son iguales? ¿Por qué? Ya expliqué lo que dice el hermano gramatólogo Dani Walla, respectivamente a los versículos que tienen variantes. Tito 2.13 no tiene variante. No la tiene. Si ustedes me presentan segunda de Tesalonicenses 1.12, eso hay que evaluarlo. Hay un video del hermano Luis Carlos Reyes, que es una bendición ese hermano, porque es un académico de verdad, y tiene mucha ética, porque los universitarios lo buscan mucho, la luz del mundo y toda esa gente. El hermano debatió con Alex Cerrato, y en ese debate, eso fue creo que 2018, más o menos 2017, y en ese debate el hermano Luis Carlos Reyes explica muy bien estas reglas, las reglas del Grammar Chat. Además de eso, él allí estaba debatiendo, era Primera Tesalonicense, no es Tito 2.13. Esto es maravilloso, hermana, y concluyo. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, al tener la verdad, o sea, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, y nosotros al tener la verdad, podemos definir en realidad de que Jesucristo se le está llamando el gran Dios y Salvador. No hay otro. El gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si allí se le está llamando Jesucristo Dios, al igual que en Romanos 9.5, si ahí se le está llamando el gran Dios y Salvador Jesucristo, véase, el gran Dios y el Salvador Jesucristo, no. O del Salvador Jesucristo, no. No sean mentirosos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos la verdad. ¿Se entiende? No es una lucecita, como me dijo el adventista, no es una lucecita que se prendió, no. Es la Biblia. La Biblia misma es quien nos demuestra, la Biblia misma es quien nos enseña, la palabra de Dios está allí. Entonces, no, pero es que la Reina Valera, mire, yo utilizo varias versiones. Lógico, la que yo más he leído es la Reina Valera, desde hace 20 años. Esa es la que yo más he leído. Porque aquí en Latinoamérica es la que más se lee, porque somos latinoamericanos. Decir que no, pero es que se tiene que colocar porque son 2 casos diferentes, ¿no? O son 2 casos iguales. Eso no tiene importancia, porque igual lo que estamos allí hablando es lo que ustedes están dañando en la palabra de Dios.
es la falsedad. Entonces, mi hermano, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la falsedad de los testigos de Jehová? Con respectivamente de este tema, ¿no? No me vayas a hablar de otro tema. Sí, no hay problema. No, los testigos de Jehová son algo tremendo. Son sumamente necios, y son manipulativos, necios Exacto. y mentirosos. Sumamente mentirosos. Si fueron capaces de torcer la escritura, no van a ser honestos. No se puede confiar en ellos. No, pero el estudio estuvo muy bueno. Me agradó bastante. Y pues no hay nada más que añadirle. Está completo. Pues Disculpen, hermanos, si van a ver este video. Yo a veces, por allí un hermanito de Argentina me dijo, hermano, tú eres muy apasionado. Yo a veces nombro personas porque las tengo que nombrar. O sea, sabe que yo nombro personas porque las tengo que nombrar. Y las personas que he nombrado ya saben, en este canal ya saben quiénes son, ¿verdad? O sea, pues sí, bueno, pues unas palabras de despedida, mi estimado hermano. está bien. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Le damos la gloria a Dios. Primeramente vamos a darle la gloria a Dios por todos. Gracias, Señor, porque Él es el que nos ayuda por medio de su Santo Espíritu. De verdad, el Señor es el único que nos ilumina, el Señor es el único que nos enseña, el Señor es el único que nos ayuda. Entonces, en esta noche, muchas gracias, mi hermano, por prestarme tu plataforma otra vez. Y estaremos para la otra semana con otro video similar, como este. Dios los bendiga, mis hermanos, y buenas noches. Sí. Bueno, pues yo aprovecho también para despedirme y dar un saludo y también un agradecimiento a todos aquellos hermanos que nos estuvieron viendo, a los que comentaron y a los que no comentaron, pero que después salen a decir lo que se dijo. Así son, gloria a Dios, pero también se les ama en Cristo, pues tenemos que amarlos. Cristo nos lo dio, Cristo nos lo ordenó. Gracias al Señor. Entonces, pues les agradecemos su presencia, que Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Hasta luego. Amén. Y que pasen muy buenas noches. Gloria.